Buenos días, Martín, Fabiana y a toda la audiencia. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias a usted, Carlos, por atendernos. Hablábamos en la previa de lo que son los índices que están dando en Argentina. La inflación lamentablemente está muy elevada, los salarios no acompañan y cada vez hay más gente que lamentablemente está cayendo en la pobreza. Eso hace muy importante la asistencia que hay en la parte alimentaria, donde Cáritas y obviamente la Iglesia Católica viene trabajando fuertemente desde siempre. Hay un convenio con el Estado, pero hay algunas particularidades, como por ejemplo los comedores de las organizaciones han dejado de recibir alimentos. Sí, esto es, bueno, la crisis realmente es por todos lados, ¿no es cierto? Y bueno, Cáritas es desde hace mucho tiempo ya, ¿no es cierto?, que viene teniendo convenios con el gobierno nacional, también con los gobiernos provinciales, municipales, etcétera, hablando estrictamente ahora de alimentarios, porque tenemos otros programas que son, bueno, de educación, de vivienda, pero este es el que se ha firmado el otro día, es el de meriendas. Y bueno, después ha habido algunos malos entendidos, como por allí alguna expresión que todo se iba a hacer a través de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, y naturalmente lo que nosotros podemos abarcar, nuestra gente, digamos, los que están participando en nuestros merenderos y comedores, es un número muy reducido al lado de tantos que hay en el país, ¿no es cierto? Claro. Los centros que asiste Cáritas no llegan a 1000, las iglesias evangélicas están cerca de 700, que evidentemente todos los gobiernos los auditan, etcétera, y esos son números reales de centros y bueno, de personas que participan, y bueno, lamentablemente han ido aumentando últimamente. Pero también hay muchísimas organizaciones, no solo organizaciones sociales, hay centros de jubilados, hay sindicatos, etcétera, que tienen sus comedores también y reciben las ayudas del Estado. En este caso, nosotros tenemos conveniado con el gobierno nacional un programa que se llama PNUS, ¿no es cierto? Esto viene de la crisis de 2001, por ejemplo. Ahora el gobierno actual, ¿no es cierto?, está queriendo formar otro tipo de asistencia, que es alimentar comunidad, pero bueno, el tema es lo urgente, ¿no es cierto?, porque mientras se quiera mejorar todo, ¿no es cierto?, evitar corrupciones, evitar esto o aquello, bueno, eso se tendrá que hacer en la marcha, pero mientras tanto la gente necesita comer. Por supuesto. Este es el tema nuestro, que lo hemos presentado a la secretaria, a la ministra, que a través de la Secretaría de Niñez y Familia, entonces que hay otros agentes o hay intermediarios, como se le llama, que es bueno sentarlos también a la mesa, por supuesto que traigan sus listados, ¿no es cierto? Y bueno, que todo se haga, digamos, auditado como debe ser cualquier dinero público de cualquier destino, pero digo, mientras comer es lo elemental, ¿no es cierto? ¿No? Padre, tomaba nota de los números que nos ofrecía. Entre sumando Iglesia Católica y Evangelista, 1700 comedores y merenderos, lo que nos dice usted, lo redondeamos a 2000. Sí, hay una organización social, ¿no es cierto?, que conocida, usted, por ejemplo, que muchos acá en nuestras parroquias están funcionando estos movimientos, por ejemplo, ellos tienen 2600 centros. Claro. Y hay otros más, porque he nombrado nada más que una, porque evidentemente yo creo que si uno mira las estadísticas, los millones de personas que están bajo la línea de indigencia, no los puede alimentar, ¿no es cierto?, estos centros. Se necesita mucho más. Es lamentable porque, lógico, ¿no?, esto es algo que se ha venido dando en la sociedad y como que nos hemos habituado a tener comedores. Esta mañana en una entrevista decía, cuando yo era chico, recuerdo que se hablaba en una parroquia, había, bueno, a lo mejor un cine parroquial, había una cancha de fútbol parroquial. Resulta que ahora las parroquias tienen comedores. Esto es algo que realmente nos duele en la Argentina, ¿no? Porque
los niños y adolescentes o todo, es en la casa donde hay que comer, ¿no es cierto? Sí, con el trabajo supuesto. de la familia. Por Pero supuesto. bueno, mientras eso se dé, habrá que ir ayudando y acompañando esto. Y por otro lado, ya hay una cosa que yo también recalco. A veces se busca esto y está bien que la gente reciba, ¿no es cierto? Y se sepa quién es el que recibe el dinero, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Pero nosotros tenemos que ver que también hay que ir formando comunidades, no solamente individuos, comunidades. Entonces hay que ver que si se reciben esos dineros sean realmente para generar, ¿no es cierto?, comunidades, ¿no es cierto?, en donde no solamente se ve el aspecto alimentario, sino que también está lo comunitario, relacionarse, educarse, esas cosas que son muy elementales para nuestra gente humilde, porque hablemos de estudiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Un chico pobre, a veces en casa no tiene ni cómo hacer los deberes, porque no tiene ni dónde asentar el cuaderno. Y eso sí lo puede hacer en el centro comunitario, que le van a dar el mate cocido, o la leche, o el alimento del mediodía, y se va después a jugar con otros chicos, y va a poder sentarse a hacer los deberes con otros chicos, y va a tener los elementos. Y a veces, atrás de una perspectiva de que bueno, que el dinero tiene que llegar a la persona beneficiaria, está muy bien, va a llegar, pero también se corre el peligro. ¿Qué va a hacer con ese dinero esa persona? Claro, sí. Es muy, y a veces hay cosas que por allí hay que sentarse a dialogar bien y no por llevarse por prejuicios, ¿no? Padre, lo cual no quiere decir sí, de que haya habido nichos de corrupción, como los hay no solamente en estos niveles, porque también hay corrupción en empresas, hay sí, corrupción en otros ámbitos de la sociedad, pero en este caso es algo muy delicado, pero sobre todo que para querer sanar una cosa, ¿no es cierto?, se deje sin comer, eso no claro, se puede. Se genera un daño por aplicar una medida que uno entiende es necesaria. Pero, ¿no es cierto?, lógico. Claro. Padre, lo escuchaba, Entonces, recién decía lo que de... nosotros hemos sí, alertado con el documento que sacó la Comisión Episcopal de Cáritas, ¿no? Sí. Padre, recién decía la importancia también de construir lazos sociales, y que eso obviamente son importantes, sobre todo en la infancia, ¿no? La construcción con el otro de la identidad. Pensaba, de un tiempo a esta parte se han dejado de invertir, por lo menos en obras de infraestructura, en los centros que son integradores comunitarios, ¿no?, que manejaban los municipios. ¿Sería importante que se avance con una política al respecto, que se multipliquen estos centros que administran los estados municipales? Y sería muy bueno, evidentemente, que a nosotros nos exceden, ¿es cierto? No, por supuesto. Pero sí que es algo que uno va a apoyar naturalmente, porque eso es muy bueno para la sociedad. Lo peor que puede haber es que tengamos una sociedad atomizada, ¿no es cierto?, ¿no? Porque eso después es cuando pasan retrocesos en la vida social que después cuesta remontarlo, ¿no? Y es muy bueno eso de estos centros en donde se busca esa formación integral, ¿no?, de las personas, que siempre nosotros en Cáritas procuramos eso. Yo hace tiempo que estoy, bueno, como obispo, y uno tiene que ir acompañando Cáritas o alguna otra institución, y uno lo que busca es eso, de que haya una, digamos, no solamente se dé respuesta, por ejemplo, en lo alimentario, sino que también haya otros aspectos de la formación de la persona y de la promoción de la persona, en donde se trabaje, se dé un oficio, ¿no es cierto?, todas esas cosas que hacen que la persona, digamos, vea que es capaz, ¿no es cierto?, hacia la dignidad de la persona, ¿no? Sí. Porque ahora me decía alguien que hablaba esta mañana también, ¿no?, sí, que están apareciendo algunas personas que les tienen vergüenza de ir a pedir, y recuerdo que siempre el Papa Francisco dice, ¿no?, la pobreza es pudorosa, o sea, la pobreza es pudorosa, o sea, siempre uno no quiere mostrar que es pobre, ¿no? No pasa, siempre pasó en la iglesia, ¿no es cierto? Hay gente que a algunas iglesias no iba porque lo miraban de arriba abajo, claro, como estaba vestido.
¿no es cierto? Es muy triste para un pobre eso, ¿no? Padre, con porque respecto a eso, de ser pobre, ¿no es cierto?, vienen esas discriminaciones, esas cosas. Por eso digo que el tema de poder integrar a la gente, ¿no es cierto?, en los barrios, en las comunidades, eso hace el crecimiento, pero también a la promoción humana, porque ahí nacen también expectativas, no esperanzas. Por supuesto, que es lo que necesita hoy la gente. Niños, bueno, yo quisiera estudiar esto, hacer esto, porque ve a otros, ¿no es cierto? Ve posibilidades. Padre, y bueno, entre todos se pueden conseguir cosas muy buenas para los, no individualmente, ¿no? Claro. Padre, con respecto a esto que venimos hablando, cada uno se la arregla, y en esto son muy pocos los que van a, digamos, a realizarse. Claro. Uno busca una realización en la comunidad, ¿no? Claro. ¿Cierto? Padre, con respecto a esto que hablamos de la integración comunitaria, pasa en Tucumán una cuestión que lo hablábamos con lo que son trabajadores de desarrollo social que atienden el problema de las adicciones en los barrios carenciados, sí. Y ellos nos advertían que donde el Estado retrocedió, donde no hay integración de la comunidad, los vendedores de estupefacientes, los narcos, lo digamos con el término, han ocupado un rol social importante. Ahí está, precisamente eso. Cuando se acentúa lo individual es cuando le dejas el terreno precisamente a los inescrupulosos, a los que después, bueno, dominan con sus malas prácticas, ¿no es cierto? Sí. En este caso la droga. Y cómo estos, además, para la recuperación de una persona adicta, la comunidad es fundamental, el grupo es fundamental, ¿no? Porque es así como de una persona puede salir de ese, digamos, mal que tan triste para una familia, cuando un hijo, una hija, un nieto caen en esto, y ahora, bueno, pasará en el Gran Tucumán como pasa acá, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Donde ya tenemos no solo padres adictos, sino ya hay abuelos adictos. Claro. Es muy triste. Pero bueno, esto, digamos, eso, frase tan repetida por el Papa Francisco, nadie se salva solo. Yo creo que esto es algo que es muy evangélico, por supuesto, pero que en la cuestión de la promoción social y de los problemas sociales es fundamental. Además que en las comunidades, en los barrios, haya instituciones y se unan las instituciones a aquellas cosas que son importantes, no sé, claro. Como ha pasado siempre, ¿no? Yo soy del sur de Córdoba, yo soy de Río Cuarto, por eso ahí lo tengo al Bobby, ¿no es cierto? El obispo auxiliar Roberto Ferrari, que ha estado conmigo, digo, de Río Cuarto y la zona del sur de Córdoba, y creció a fuerza de las cooperativas, porque el Estado nunca ayudaba a los pueblos, a los pequeños pueblos. Las cooperativas nacieron, después algunas ya se volvieron corporaciones, pero las cooperativas de los pueblos eran los que traían la luz, los que traían el agua, los que se preocupaban, y así pasa con otras cosas, en un barrio, y las instituciones, la escuela, la capilla, el club, tienen que trabajar juntos para contener, pero, digamos, cuando se busca esto del individuo, eso es el cáncer de una sociedad. Claro. Carlos, ha sido muy amable. Cuidar que el valor de cada persona, no estoy diciendo eso, ¿no es cierto? El valor de la persona humana, por supuesto que sí, pero que el individuo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Por supuesto. No, el otro día que estuvimos en la canonización de Mamantula, el viernes anterior, nos recibe el Papa ahí, en el Vaticano, y precisamente hablando de Mamantula, el primer tema que toca es el individualismo. Dijo, es este individualismo atroz que ha entrado en la sociedad, ¿no es cierto? El antídoto presente es esto, el ejemplo de Mamantula, ¿no es cierto? Que ante el desastre, ¿no es cierto?, de la expulsión de los jesuitas, ¿no es cierto?, y de destruir su obra, ella, ¿no es cierto?, no se quedó en la queja, sino que con otras mujeres, se pusieron al frente en lo que yo pudo para llevar adelante las cosas. Y sería muy importante, la verdad, seguir ese ejemplo. Le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado y, por supuesto, toda la reflexión. Ha sido muy amable. Que Dios los bendiga a ustedes también, a todos, y también a algunos parientes que tengo por ahí se están escuchando. Muy bien.
Hablábamos con el padre Carlos Tisera, director de Cáritas en Argentina.